Hola, buenas noches, los F oyentes, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro episodio 10. Ya. Sí. Llegamos al 10. Llegamos al 10. Pues bueno, hoy tenemos un tema de súper lujo, picaduras que enferman. Y nos acompaña el doctor James Gómez Montes, director del Laboratorio Estatal de Salud Pública. Gracias, De Salud Salud Pública. LESP famoso, ¿no? Sí. Como en cada estado. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por la invitación, con mucho gusto. Muchas gracias, doctor. Vamos a exprimirle mucha información, doctor, por favor, para que Todo nos lo que pueda, con concientice. mucho gusto, claro que sí. Muchas gracias por estos temas tan importantes que son en estos momentos, sobre todo, porque estamos hablando, por ejemplo, doctor, me gustaría que nos explicara qué son o cuáles son las enfermedades transmitidas por vectores, para que sepan nuestros 12F oyentes. Empezamos con qué es un vector, porque tal vez no Eso. todos sepan, ¿no? Sí. Efectivamente, es algo muy importante, saber qué es un vector. Un vector es un mosquito que transmite una enfermedad, pero la característica de vector es porque el germen causal de la enfermedad, llámese virus, llámese parásito, una parte de su ciclo de vida la completa dentro del mosquito y para que el mosquito pueda transmitir la enfermedad. Los estudiosos de los mosquitos se habla de que hasta en las glándulas salivales del mosquito debe tener un pH adecuado para que pueda transmitir una enfermedad. Les pongo un símil, la cucaracha. La cucaracha no es un vector, es un vehículo. La cucaracha está sobre la basura y con sus patas sucias se posa en su comida y la contamina. Ajá. Pero lo que lleva no cumple un ciclo dentro de la cucaracha, solo lo transporta. Por eso se llama vehículo. En cambio, los mosquitos, el germen causal de la enfermedad sí cumple una parte de su ciclo de vida dentro del mosquito. ¿Las Por eso garrapatas se podrían considerar como vectores? por supuesto, para la rickettsiosis. Hay unas bacterias que se llaman rickettsias que son transmitidas por la garrapata y sí son un vector. Y ese tiene que ser el piquete porque se instala, ¿no? En la piel. Sí, por supuesto, le inocula lo que él trae. O sea, el mosquito, para poder transmitir una enfermedad igual que la garrapata, tienen que alimentarse de sangre, que es la hembra la que se alimenta de sangre. El macho del mosquito generalmente se alimenta del néctar de las plantas. En cambio, la mosquita, para poder hacer la reproducción, se alimenta de sangre. Entonces, cuando ella está buscando alimento, le pica a una persona enferma, se infecta a ella, el virus o el parásito, en el caso del paludismo es un parásito, cumple su ciclo de vida dentro del mosquito y luego le pica a otra persona y así la transmite. ¿Esta cadena es específica en humanos o el mosquito también infecta a animales? Hasta ahorita se sabe que al humano hay alguna enfermedad, por ejemplo la encefalitis equina venezolana. La encefalitis equina es así como su nombre lo dice, le da a los caballos. Entonces los mosquitos le pican a un caballo enfermo, se infectan ellos y lo pueden transmitir a las personas. Afortunadamente no tenemos encefalitis equina en Chiapas porque ese es altamente mortal. Cuando se produce una encefalitis equina en una persona, el 95% de las personas que se infectan fallecen. Afortunadamente no tenemos. Afortunadamente, pero ya estamos cercanos, ¿verdad, doctor? Alguna muy importante que está en Sudamérica, que es la fiebre amarilla. Claro. ¿No se ha visto algún caso todavía, doc? Sabemos de en la Ciudad de México un caso mexicano que viajó hacia Sudamérica y vino infectado de fiebre amarilla. El riesgo de la fiebre amarilla para nosotros es que también se puede transmitir, porque lo transmite el Aedes aegypti, el mismo mosquito que transmite el dengue. Hasta ahorita afortunadamente no, pero hay una cierta, entre comillas, ventaja que para la fiebre amarilla sí se cuenta con vacunas. Entonces puede obtener vacunas y vacunar a la población, a diferencia del dengue o el paludismo, o la oncocercosis, chagas, que son transmitidas por vector y que no existe una vacuna para poder prevenir. ¿Cuáles son los síntomas de alerta que no deberíamos ignorar cuando alguien tiene fiebre después de una picadura? ¿O cuáles son los síntomas después de una picadura? Claro, y el riesgo sobre todo. Una persona que tiene fiebre generalmente debe acudir al médico. No sabemos el origen de la fiebre. En ocasiones, hasta dentro de los hospitales, el diagnóstico dice fiebre en estudio,
porque hasta el momento no sabemos dónde proviene la fiebre. La fiebre puede darse por bacterias, puede darse por virus, puede darse por una intoxicación, por una insolación, por muchos factores que le pueden producir fiebre. Entonces tenemos que saber ese origen de la fiebre. A veces se comete el error y hay que aceptar nosotros como médicos. Una persona vemos con fiebre y le damos antibióticos. No sabemos todavía si es viral o no. Hay estudios a veces tan sencillos, tan simples, como una biometría hemática, que es tal vez el estudio más barato, y que uno ve al leer una biometría hemática, si los glóbulos blancos, los leucocitos que le llamamos, están altos, eso puede ser bacteria. Si están bajos, si los neutrófilos están altos, puede ser viral. Si es viral, no tengo por qué dar antibióticos. A veces la misma persona enferma se desespera. Y solo me dio paracetamol, ¿cómo me voy a curar? Porque es una infección viral. Contra los virus no hay un medicamento específico. Lo que estoy tratando... Al menos que sepa específicamente qué virus es, ¿no? Qué virus es y si es que existe un tratamiento específico. Salvo la influenza, que sí responde al Tamiflu, ningún otro virus responde a ningún medicamento. Existen medicamentos que se le llaman antivirales cuya eficacia no está totalmente comprobada. Pero entonces, únicamente como para aliviar los síntomas. Los síntomas, exacto. Que es lo que finalmente cuando hay una infección viral hay que hacer. Como cuando uno tiene gripa. O sea, cuando uno tiene gripa hay una gran variedad de virus que pueden producir un cuadro gripal. Entonces no puedo atinarle a un antiviral para esa gripa. Entonces lo que tengo que hacer es disminuirle sus síntomas. Si tiene fiebre le voy a dar paracetamol. Si tiene mucho escurrimiento nasal le voy a dar un antihistamínico, solo para que disminuya la sintomatología. Y su organismo en máximo 7 días lo va a autolimitar. En 7 días su sistema inmunológico se activa, ataca esos gérmenes y con eso va a dimitir el cuadro. Y ahora aquí en Chiapas, Oxy, lo que tenemos, ¿no? Con base a estos vectores, las enfermedades más comunes que todavía tenemos en Chiapas, en primer lugar dengue, ¿no? Dengue, zika, chikungunya, que están como íntimamente relacionados. ¿Qué nos puede decir usted que está aquí representando también al laboratorio estatal? ¿Cómo están esas enfermedades actualmente en Chiapas? Claro. En este momento dengue no es tan importante, entre comillas, es un padecimiento endémico. ¿Qué significa que sea un padecimiento endémico? Es que todo el año tenemos casos, pero se incrementan cuando empieza la temporada de lluvias. ¿Por qué? Porque empiezan a generarse criaderos de mosquitos. A veces nosotros mismos los tenemos en nuestras casas. Una llanta que ya no la utiliza y está colectando agua de lluvia, botellas, cubetas viejas, hasta dentro de nuestra casa. Yo les digo en broma que a ese mosquito lo cuidamos como una mascota. Somos muy dados a tener floreros con agua dentro de la casa. Ese florero puede ser un criadero de mosquito. Si no le cambias por lo menos 3 veces por semana el agua, se va a convertir en un criadero. Y después pasa la gente, los trabajadores de que combaten los vectores, anunciando que vamos a fumigar y que abra sus puertas y ventanas. Pero como huele el insecticida, entonces cierro mi ventana, cierro mis puertas, no entre el insecticida y porque estoy cuidando mi mascota, no me la vayan a dañar. Entonces, bueno, yo tengo no sé si mito o realidad, ¿sí? Hablando ahorita de las fumigaciones, que mucha gente cree que el producto que utilizan es tóxico o maligno para el ser humano. Te digo, sería bueno que se explicara y aclarara el tema, que se usa para que abran sus ventanas, ¿no? Claro. La próxima campaña. Por supuesto, miren, hace años existía una campaña que se llamaba Campaña Nacional de Erradicación del Paludismo, y entonces se utilizaban insecticidas permitidos en esa época, que era el DDT y el Malathion. A través de las investigaciones se ve que estos productos, sobre todo el DDT, llega a producir cáncer. Entonces se deja de usar. Aquí en Chiapas, más o menos en 1998, se dejó de usar eso. Y ahora lo que usamos son piretroides, son insecticidas que en 24 horas biológicamente desaparecen. O sea, ya son biodegradables, precisamente para no dañar la salud. Antes que aplicábamos insecticidas en las paredes, mojando las paredes para cuando se posara el mosquito, se muriera,
esos son insecticidas residuales, que eso le va a durar hasta 4 o 6 meses el efecto, pero también usted lo está respirando. Entonces ahora eso ya no se utiliza. Ahora se utilizan solamente los piretroides, que son precisamente biodegradables, que en 24 horas desaparece su efecto del medio ambiente incluso. Ya no es dañino para la salud. Ok, se puede decir que en el momento que lo ponen o que lo rocían, matan a los insectos, pero al siguiente día ya no tiene efecto. Así es, pero tiene sus formas de hacerlo. Todas las fumigas, por eso los amigos que tienen especialidades en entomología estudian el comportamiento de los mosquitos. Los mosquitos, por ejemplo, la Aedes aegyptis y el Anopheles que transmite el paludismo, ellos salen a volar en la mañana, entre las 5 de la mañana hasta las 8 o 9 más tardar de la mañana. Que no les gusta el sol. Entonces, ahí y salen a buscar alimento. Y no es porque no les guste el sol, es por instinto de supervivencia. De ellos también. Salen a volar y a buscar alimento. Se alimentan y se esconden para que no los vaya uno a atacar. Se esconden durante todo el día y salen a volar nuevamente entre las 6 de la tarde a las 9 de la noche. Ese salen otra vez a buscar alimento, pero también le llamamos el vuelo nupcial. En ese horario es cuando se aparean las hembras con los machos. Por eso incluso pues nosotros los humanos también le decimos a las damas a qué hora sales por el pan, como a las 7 de la noche, así son los mosquitos. Por eso a esa hora se fumiga, porque el insecticida actúa por contacto. Los insecticidas actuales necesitan tocar el insecticida al mosquito y le paraliza el sistema nervioso central del mosquito y así lo mata. Por eso se les pide, abran sus puertas y ventanas en ese horario que fumigamos, porque en ese horario el mosquito está volando y el insecticida lo va a alcanzar. Ustedes son los de, ¿hay alguien que se oponga a esta boda? Pero además cuidamos el medio ambiente. Es nuestra obligación como gobierno cuidar el medio ambiente. ¿Por qué le digo esto? Porque en esos horarios de fumigación solo está volando el mosquito. ¿Qué pasa si yo fumigo a las 11 de la mañana? Me llevo mariposas, me llevo abejas, me llevo libélulas y todo lo que esté volando lo voy a matar. Sí, claro. Lo que menos voy a matar son mosquitos, porque a esa hora el mosquito no vuela. Por eso hay que escoger la hora, como el comportamiento que tiene el mosquito para esa hora poder fumigar. El caso de la Aedes aegyptis, que es el que transmite el dengue, el zika, chikungunya y fiebre amarilla, está dentro de la vivienda. Le llamamos un mosquito cosmopolita. Vive más en las ciudades que en el medio rural, aunque también puede haber, por supuesto. En cambio, el Anopheles, que transmite el paludismo, ese es más rural. El del dengue, para reproducirse, le gusta el agua limpia, estancada y a la sombra. Eso es cosmopolita, citadino. En cambio, al Anopheles, que transmite el paludismo, le vale gorro cómo está el agua. Donde sea, él se reproduce. Aunque esté en el sol, si es un charco, él ahí se reproduce. Y ese, como está abierto, está en el campo, el Anopheles se esconde debajo de las hojas de los arbustos. Por eso, en las zonas donde hay paludismo, se le dice a la gente, tienes que chapear tu lote, tu solar, le dicen ellos, no tener monte para que no tengas donde el zancudo se esté. Sí, exacto, quitar el monte, para que no haya hojas y el mosquito no tenga donde esconderse. Entonces, por eso son los horarios en que debemos hacer la fumigación. Eso está padre. Fíjese que ya nos están viendo varios, doctor. Ya le tienen unas preguntas. La Sí, primera claro. pregunta que tenemos aquí es de nuestro ingeniero Edgar. Dice que él tiene una duda. Si el comer carne de un animal infectado con garrapata, como estábamos hablando de eso también, puede transmitir alguna enfermedad al humano. Le puedo responder que ningún ser vivo tolera el punto de ebullición. Entonces, por eso siempre la recomendación de que todos los alimentos deben estar bien cocidos. O sea, si yo estoy friendo la carne, cuando el aceite llega al punto de ebullición, que son 100 grados centígrados, se muere todo lo que esté ahí. Entonces, si nosotros consumimos los alimentos bien cocidos, no va a pasar nada. Y si los que consumimos crudos, el caso de las verduras, las frutas, las desinfectamos de manera correcta, las lavamos muy bien, tampoco va a pasar nada. Entonces,
obviamente que si yo sé que si un animal está enfermo, obviamente esa carne no debe comercializarse, porque existe siempre el riesgo. Bien, les voy a poner un ejemplo. Ahorita traemos en el país la noticia del Mundial de Fútbol. Sí. ¿Qué tiene que ver con lo que me están preguntando? En que estamos nosotros como Secretaría de Salud haciendo un monitoreo fuerte de Claro. carne e hígado de res, porque estamos tratando de detectar clenbuterol. El Claro. clenbuterol no se elimina con la cocción. Entonces una persona que consuma clenbuterol le va a producir una intoxicación seria. Y entonces, por ejemplo, en los deportistas, si un futbolista de estos que vienen a jugar el mundial le hace un antidoping y le detectan clenbuterol, no puede jugar. Ajá. ¿Por qué? Porque el clenbuterol, ¿cuál es el efecto? Hacer crecer el músculo. Ujú. Entonces es como lo toman como una droga. Por eso ahorita estamos haciendo un gran monitoreo para detectar clenbuterol en carne y en hígado de res, lo procesamos en el laboratorio. Incluso si se encuentra una muestra positiva, es un delito federal. O sea, yo tengo incluso la obligación como director Sí. del laboratorio de ir a declarar al Ministerio Público si yo lo diagnostiqué y esa es mi firma, porque se convierte en un delito y esa carnicería se va a clausurar y se sigue la cadena hasta donde es el origen del ganado ese. Entonces, No, bueno. es- Está, es algo serio, pues, ¿no? está serio, sí, cómo no. Y fíjese que también nos está haciendo otra pregunta, Quique Mérida. Pregunta si el dengue solo se puede dar en temporada de lluvia. Y nos manda saludos también, Quique. Saludos. Gracias, buenas noches, Kike. Pues muchas gracias por los saludos. No, yo les decía que el dengue en Chiapas es endémico. Ujú. Todo el año tenemos casos. Ahorita tenemos casos. ¿Cuántos casos se pueden dar? Podemos detectar en todo el estado 100 casos. Pero en cuanto viene la temporada de lluvia, con la formación de nuevos criaderos, se va a incrementar. De los 100 casos vamos a pasar a 1000. Entonces se aumenta con la temporada de lluvias, pero sí tenemos, permanentemente tenemos casos de dengue. Ok, porque yo le iba a preguntar que por qué estas enfermedades aumentan en temporadas de calor y lluvia. ¿No es precisamente porque en esa época se reproduzcan más? Se reproduce más el mosquito, porque tiene más lugares donde reproducirse. Derivado del agua. Derivado del agua, y además nosotros en Chiapas somos un estado tropical, y entonces tenemos todas las condiciones ambientales para que el mosquito se reproduzca. Le puedo decir, en la ciudad de San Cristóbal no hay casos de dengue autóctonos, no hay reproducción de mosquito, el frío no le gusta al mosquito para reproducirse, y además se reproduce a ciertos metros sobre el nivel medio del mar. Se habla de que hasta 750 metros sobre el nivel medio del mar se reproduce más frecuentemente el mosquito. Y entonces, por ejemplo, lo vemos nosotros en Tuzla, en Tapachula, cuando llega noviembre empieza a bajar los casos de dengue. Ujú. Se empieza a refrescar el ambiente y al mosquito no le gusta para su reproducción, no le gusta el agua fría para reproducirse. Y entonces por eso también influye, estas condiciones ambientales también influyen para una mayor reproducción del ¿El mosquito. mosquito hiberna entonces en época de...? No inverna, lo que pasa es que no, la mosquita no pone alrededor de 100 huevecillos en cada ovipostura. En lugar de reproducirse los 100, se reproducen 10. Y entonces Se disminuye alenta. la densidad del mosquito. Ah, ¿El ya mismo sé. mosquito es el que infecta el dengue y el dengue hemorrágico? ¿O qué depende que sea hemorrágico? Y es una muy buena pregunta. Sí es el mismo mosquito, aunque bueno, nosotros distinguimos dos tipos de mosquitos. De la familia Aedes. Hay uno que es el más común, que se llama Aedes aegyptis, que es el mosquito negrito que tiene patas largas y tiene como amarillos blancos en las patitas. Ese es el Aedes aegyptis. Pero hay otro Aedes que se llama Albopictus. Comúnmente lo conocemos como el tigre asiático. Es un mosquito que en su parte del vientre tiene rayas blancas, por eso le decimos tigre. Tiene como rayas blancas. ¿Cuál es la diferencia? El Aedes aegyptis le pica a una persona y la transmite a una persona enferma y se la transmite a una sana. El Albopictus le pica a una persona enferma,
se infecta, pero todos los huevecillos que nazcan de esa mosquita ya nacen infectados. Entonces, esas nuevas generaciones de mosquitos nacidas de esa mosquita ya no necesitan picarle a un enfermo, ya vienen enfermos y ya pueden transmitir el padecimiento. Entonces, cuando nosotros detectamos, o nuestros amigos los entomólogos detectan albopictus, entonces tenemos que intensificar las acciones para ir a destruir los criaderos donde detectamos albopictus. Para ir más rápido que la reproducción de ellos, ¿no? ¿Y qué hace la diferencia? ¿Por qué hay dengue hemorrágico o no hay dengue hemorrágico? Hay 4 serotipos de virus, que eso hacemos en el laboratorio. Nosotros podemos distinguir en nuestro laboratorio qué serotipo de virus del dengue está circulando, y así se llaman 1, 2, 3 y 4. Y entonces cuando es serotipo 3, es el que más se asocia a manifestaciones hemorrágicas, o la combinación. A mí me puede dar dengue, y me dio dengue por serotipo 1. Si posteriormente tengo inmunidad ya para el serotipo 1, pero si posteriormente me vuelve a dar dengue, pero ahora me dio por el serotipo 3, seguro voy a tener manifestaciones hemorrágicas. Entonces, de eso depende la combinación de los virus, o bien que se asocie siempre al serotipo 3, son las personas que más problemas tienen. Entonces es mito de que si estás enfermo de dengue y ejerces fuerza o trabajos pesados, se convierte en hemorrágico. No se convierte en hemorrágico. Ese ya es algo que ya está, que le va a producir hemorragias. Y en algunas personas pueden ser leves y en otras personas puede ser grave. Leves hasta cuando uno se está cepillando los dientes, le sale sangrita por las encías. Esa gingivorragia que le llamamos es una manifestación hemorrágica. A otras personas solo les da un rash cutáneo, se les pone roja la piel como salpullido. También es manifestaciones hemorrágicas. Nosotros tenemos una prueba que se le llama prueba del torniquete. O sea, le podemos poner una liga o el manguito del baumanómetro, y cuando lo quitamos le va a quedar marcado rojo. Entonces tiene tendencia a la hemorragia. Para eso hacemos esa prueba. ¿El dengue hemorrágico sí es más delicado que el dengue normal o convencional? Sí, por supuesto. Ahora la clasificación que da la Organización Mundial de la Salud lo clasifica en 3 al dengue. Hay un dengue que se llama dengue no grave, muy molesto, pero no es grave. ¿Qué tiene eso? Dolor de cabeza, en el cuerpo, los ojos, los músculos, pero de ahí no va a pasar. En 7 días ya va a estar bien. Y en cambio hay otra dentro de la clasificación que se llama dengue con manifestaciones hemorrágicas, que va a tener un sangradito por la nariz, o va a tener las petequias que le llamamos, o las encías sangrando, hasta ahí. Pero hay un dengue grave que sí puede producir una hemorragia digestiva. Entonces sí puede matar a una persona, y entonces en esos graves ya se crece el vaso, se crece el hígado, y se crecen por una reacción. El vaso está tratando de destruir las células malignas que están teniendo infectadas, y tanto trabajo que se le está metiendo que crece. Entonces nosotros podemos detectar eso, y falla hepática. O sea, el hígado empieza a fallar por todo el sistema que está contaminado, llamémosle así, y tenemos esa falla hepática. Y la gravedad se genera a través del sangrado que pueda tener. Por eso una recomendación es: no te automediques. ¿Por qué? Porque si a usted le duele la cabeza y dice voy a tomar una aspirina porque me duele la cabeza, resulta que el ácido acetil salicílico, que es lo que contiene la aspirina, es un medicamento que nosotros le llamamos antiagregante plaquetario. Cuando uno se hace una herida, se hace el coágulo, está formado por las plaquetas. Las plaquetas rápido llegan, forman el coágulo y deja usted de sangrar. Uno le da tiempo a las plaquetas, presionando la herida, le está dando uno tiempo a la plaqueta que lleguen y hagan su coágulo. Se adhieren todas las plaquetas. El ácido acetil salicílico es antiagregante plaquetario. O sea, evita que no se peguen las plaquetas, y entonces se produce sangrado. Por eso les decimos, no acuda al médico, no se automedique,
porque el ácido acetil salicílico le puede ayudar a provocar las hemorragias. ¿Cuáles serían los síntomas de alerta? Porque quiero pensar que ya cuando está en una etapa muy avanzada, solo con estudios o ultrasonidos checan lo del hígado, lo del vaso. Antes de, ¿cuáles tendrían que ser los foquitos rojos? Mire, todos los médicos, antes de mandar a hacer un estudio, tenemos un diagnóstico presuncional, lo tenemos en la cabeza. Entonces, los síntomas que nosotros vemos son para dengue, dolor de ojos, es un signo que nosotros le llamamos patognomónico. O sea, a quien le duelen los ojos y tiene fiebre, seguramente es dengue. Le va a doler la cabeza y sobre todo en la parte frontal. ¿Cuáles son las manifestaciones de alerta con cualquier sangradito que tenga? O sea, aunque se esté cepillando los dientes y vea un hilito de sangre ahí, aguas, porque eso se puede hacer grave. Entonces mandamos a hacer para el seguimiento clínico una biometría hemática. ¿Qué me va a decir la biometría? Que sus plaquetas están bajas. Y entonces, y se empiezan a bajar, y al día siguiente le hago otra y siguen bajando y siguen bajando. Si sus plaquetas están de 100,000 plaquetas para abajo, la debo hospitalizar. Tiene riesgo de sangrado. No le voy a transfundir, no le voy a hacer todavía nada, la voy a tener hidratando. Controlar. Lo principal es la hidratación. Pero ¿para qué la tengo hospitalizada? Para que no se mueva. Si yo la tengo en su casa, se para usted al baño, que se me antojó tomar agua y está en movimiento. En el hospital usted está acostada, reposo absoluto. Hasta para ir al baño le van a pasar el cómodo para que usted no se mueva. Y ese reposo hace que disminuya la probabilidad de sangrado. Y la hidratación. Tenemos a veces, como usted decía, algunos mitos. La gente dice, cuando tienes dengue, toma agua de coco. Te va a subir las plaquetas. Y sube las plaquetas. Pero ¿sabe qué es el agua de coco? El Vidasuero oral. Es exactamente la misma composición. Pero sabe más rico. Sabe más rico. Y contiene, y si le pones ginebra y hierbabuena y hielo, ya la hizo. Así en Tonalá. ¿Usted es de allá, verdad, doctor? De Pijijiapa. De Pijijiapa, bueno, por allá también se Exacto. toma bastante eso, ¿no? Sí, y sí, la agüita sí. de coco bien Pero rica. igual hay que, los científicos dicen, porque todo se estudia antes de poderlo prescribir a una persona. El agua de coco es el mismo contenido que tiene el Vidasuero oral. Incluso dentro del coco está estudiado que está estéril. A la hora que le metemos el cuchillo para quitarle y poderlo tomar es que lo contaminamos. Pero si es coco amarillo, contiene más glucosa. Es más dulce el coco amarillo. Entonces no hay que usarlo para hidratación. Y si es coco que está en la playa, tiene más sodio, más salado. Entonces tampoco debemos usarlo. Entonces tienes tu chiste. Sí. Eso es todo para ver quién la quiere fixar. Bueno, es que en el tema de medicina, pues ustedes saben, ¿no? O sea, no se automediquen, como ya dijo. Así es. ¿Y qué acciones simples podemos hacer en casa para prevenir los criaderos de mosquitos? Eso es importante. Mire, le voy a hacer un poquito de historia, porque a veces hasta los políticos dicen cosas que hay que leerlas antes de expresarlos. Siempre han dicho, el artículo 4 de la Constitución Política te dice el derecho a la salud que tienes. No dice eso el artículo 4. Dice el derecho a la protección de la salud. Yo te debo explicar el por qué no debes hacer esto, por qué no hacer lo otro. Entonces, ¿cómo evitar los criaderos en tu casa? No te enamores de las llantas de tu carro. Si ya las cambiaste. O los sartenes sucios, ¿no? O las cubetas viejas. Hasta en una corcholata que colecta unas gotitas de agua, el mosquito se reproduce. En los fondos de botellas que ponen en las bardas para que no se metan los rateros, como están ahí, colectan agua. Y ahí hay reproducción del mosquito. O incluso en las azoteas, ¿no? Cuando caen las hojas de los árboles y no los limpian. Claro, hay criaderos. Fíjese, le voy a contar algo chistoso, porque alguna vez desarrollamos una estrategia que le llamamos patio limpio. O sea, quita los cacharros de tu patio y deshazte de ellos. Si tanto estás enamorado de tu cubeta vieja, voltéala, que no colecte agua. Y entonces promovimos mucho el patio limpio. Y resulta que por curiosidad y por supervisar las cosas hicimos un sobrevuelo en helicóptero y vimos que algunas gentes limpiaron su patio pero lo subieron a la azotea. Ahora las llantas estaban en la azotea. Es para que huelen alto. Y de todas maneras. Y entonces, ¿por qué le decía?
¿Por qué le decía de la protección de la salud? Porque el gobierno no va a entrar a su casa a sacarle sus llantas ni sus cubetas, eso le toca individualmente, es el autocuidado de la salud. O sea, si yo no tengo criaderos no va a haber mosquitos. Y también lo debo promover con mis vecinos, porque el mosquito pasa arriba de la barda. Y entonces si yo tengo mi patio perfectamente limpio, mi azotea también, y mi vecino no, pues mi vecino me está exportando sus mosquitos. Claro. ¿no? Sí, claro. Sí, tan cerquita. Parte de este cuidado y de prevención sería el fumigar las casas de manera personal, ¿no? O sea, no esperar a que ustedes hagan una campaña. No, no es tan recomendable que individualmente uno fumigue, porque hay que elegir el insecticida adecuado y la dosis adecuada. Por ejemplo, la Secretaría de Salud, a través del programa de combate al vector, maneja algunas máquinas que se llaman termonebulizadoras. Por ejemplo, si vamos a hacer intradomiciliario, entonces tenemos que usar una máquina termonebulizadora. ¿Qué hace eso? Funciona por calor. ¿Como el hielo seco? No, funciona por calor y la densidad del calor hace que el insecticida suba, no que baje. Si usamos una bomba Hudson, entonces echamos el insecticida hacia arriba para que donde venga bajando mate los mosquitos. Con la termo no, hacia abajo para que suba la nube. Como un vaporizador. Exacto. Y entonces por eso no está recomendable uno mismo nebulizar, porque hay que buscar qué insecticidas utilizar. Y de hecho, fíjese que aquí Ubaldo nos está preguntando si conoce algún insecticida natural o si existe alguno que sea efectivo para combatir a este mosquito y que sea natural. Pues hay productos naturales que están hechos, por ejemplo, a base de ajo y que esos pueden servir, pero como les digo, o sea, si nosotros nos fijamos y que diga piretroides, pues esos insecticidas ya son biodegradables. Entonces prácticamente son de origen natural, porque solo 24 horas van a estar activos en el medio ambiente y desaparecen. No como sucedía antes, ¿no? Con el DDT que les platicaba, Sí. Pues ese DDT se dice que se mantenía biológicamente activo hasta por 10 años. ¿Los insecticidas comerciales sí tienen un efecto o nada más es tirar el dinero? No, sí tienen efectos, pero insisto, solo hay que leer siempre la fórmula. ¿Qué Porque yo he contiene? visto, por ejemplo, en una casa de campo de una amiga, veíamos el zancudo y le echaban, ¿no? Y quedaba en el piso y, ya murió. Claro, Y se todo, secaba y ahí estaba volando. Sí, por eso le digo que hay que escoger los insecticidas y los expertos escogen el insecticida, justamente porque se busca el efecto del insecticida y el efecto es ese, que toque al mosquito y le paralice el sistema nervioso central. Es como, ¿qué es el sistema nervioso central? Parte del cerebro, o sea, como el cerebro nuestro sistema nervioso central es el cerebro y toda la columna. Así es en el mosquito. Entonces, si el insecticida le llega al sistema nervioso central, lo va a matar sí o sí. Sí, lo paraliza y no se muere. puede mover, ¿no? Y finalmente se muere, ¿no? Sí. Pero solo dura, insisto, 24 horas. Y entonces, imagínense que una mosquita pone 100 huevecillos. Y entonces, en 24 horas usted mató un montón. Pero al día siguiente viene otro montón. Sí, pues. Y entonces, cuando tenemos brotes de dengue, lo que hacemos es ciclos. O sea, 3 rociados, hoy, mañana y pasado, te voy a fumigar, para romper el ciclo del mosquito. Entonces, estoy, digámosle así, entre comillas, también llevándome a las mosquitas embarazadas. Bueno, y también no perder de vista el dato que nos dio, que lo idóneo sería rociar de noche, ¿no? Que es Así cuando es. se reproducen. Y a la hora que está volando, para que el insecticida lo pueda tocar. Porque en el día está escondido. Usted abre su closet y salen los mosquitos de ahí. No va a fumigar porque le va a dejar el olor a su ropa que tiene en el closet. O debajo de la mesa, está usted comiendo y esa hora fumiga, pues obviamente va usted a comer con el olor del insecticida, ¿no? Okay. ¿Quiénes corren mayor riesgo de complicaciones? ¿Niños, adultos mayores, personas con otras enfermedades? Sí, los inmunodeprimidos son gente que siempre van a estar en riesgo. ¿Quiénes son los inmunodeprimidos? La gente que vive con el VIH, por ejemplo, las personas que tienen cáncer, las que están tomando tratamiento para el cáncer y los adultos mayores porque su sistema inmunológico ya es lento. O
O sea, los niños o los adolescentes, su sistema inmunológico está súper activo. En cambio, la gente de la tercera edad, ya su sistema inmunológico es más lento, reacciona con más lentitud. Ahora, el niño se enferma más, es riesgoso para el niño, porque él no tiene inmunidad. O sea, nunca le ha dado dengue, entonces no tiene inmunidad. Y entonces cada vez que le pique un mosquito enfermo se va a enfermar, porque no ha desarrollado la inmunidad todavía, ¿no? O sea, puede que lo sienta más que un adulto. Claro, así es. Y nos pregunta también Luis Castro si el dengue puede ser mortal. Por supuesto. Les decía que dentro de la clasificación hay un dengue que se llama grave, es un dengue grave que sí puede llevar con mucha facilidad a la muerte, sobre todo por hemorragias. Sí, también está Magari Rodríguez, dice, interesante eso de los mosquitos, pero dice que le preocupa más la mosca del gusano barrenador y si sabe cómo se está revisando la carne que comemos en Tuxtla. También en dónde está ella. El gusano barrenador es a diferencia de los mosquitos como el Aedes aegypti y los que estamos platicando, el que va a transmitir el padecimiento es el mosquito adulto. Los mosquitos pasan por una etapa, que primero son huevecillos, después pasan a larva, que es la cortatripas que vemos en el agua, después de larva pasan a algo que se llama pupa, que es como la funda que dejan ahí y finalmente pasan a ser mosquitos adultos y las mosquitas adultas son las que transmiten el padecimiento. En el caso de la mosca que transmite el gusano barrenador, pasa de huevecillo a larva. La larva es el gusano barrenador. Y entonces esa larva, ese gusano barrenador se llama así porque tiene como dos antenitas, que es el barreno. Y entonces cuando ya se desarrolló va barrenando y se alimenta del tejido vivo. No le gusta un perro muerto, no le gusta a alguien que ya está muerto. O sea, le el gusta ganado vivo. tendría que tener una herida para que se instalen, y no precisamente ellos llegan y producen la herida. Tiene que tener una herida, el animal o la persona, tiene que tener una herida, la mosca se posa ahí y ahí tiene sus huevecillos. Comúnmente en el rancho se le llama quereza a lo que deja ahí la mosca. Esa quereza son los huevecillos. Ahí se desarrollan las larvas y se convierte en gusano barrenador. Es muy rápido la reproducción de ellos, ¿verdad? Sí, rápido, 24 horas. A partir de que deja los huevecillos en 24 horas ya se convirtió en larva y eso ya es el gusano. Y se alimenta del tejido vivo. Entonces vimos algunos pacientes al principio con unas heridas muy grandes. Incluso la primer caso que tuvimos, que fue allá en la región de la costa precisamente, se tuvo que llevar al hospital de alta especialidad, porque hay que hacerle lavados, primero quitarle todos los gusanos, y hacerle lavados quirúrgicos y estarle haciendo lavados frecuentes hasta que la herida pudo cerrar. Generalmente se da en personas, por ejemplo los diabéticos, y se da en personas en estado de abandono. Muchos de los casos que hemos tenido son gentes que viven en la calle. Por ejemplo, tuvimos un caso muy espectacular, porque quien no es médico no desea verlo. Es un señor que tiene un cáncer que llamamos exofítico en la cara. Se le ve todo feo, así por el tumor que tiene aquí, pero vive en la calle. Y entonces, ¿cómo se descubre que él tiene? Porque anda con un perrito. Y se ve el perro y el perro tiene una herida y se le ven los gusanos. Se revisa al señor y estaba lleno de gusanos. Y entonces en esas personas, bueno, el extremo que vimos es un paciente de allá por la selva, que él también es alcohólico, vive en la calle y seguramente duerme donde le entra la noche y se duerme con la boca abierta y el gusano venía de un molar que estaba perforado, una muela picada, como comúnmente le llamamos, y de ahí venía saliendo el gusano. Y entonces ahí pues la higiene tiene mucho que ver. Al tener los barrenos, ellos se van metiendo debajo de la piel y avanzando. Y hasta el músculo, piel, músculo y hasta llegar al hueso. Incluso pueden perforar. Hay un caso en la historia de Chiapas, no es reciente, que fue de San Fernando, que esa persona empezó con una herida en la sien y el gusano perforó y le empezó a salir por el ojo. Entonces se dieron cuenta con eso y entonces ahí esa persona quedó ciega
porque se llevó el nervio óptico y estaba saliendo por el ojo, ¿no? Y se pudo haber ido al cerebro, ¿no? Por supuesto. Sí, Y los puede matar, claro que sí. Eso sí, Lau Gómez también nos está preguntando que ¿por qué bajan las plaquetas cuando te da dengue? Buena pregunta también. Sí, Muy claro. común, varias enfermedades, ¿no? Sí, no solo es privativo del dengue, el que bajen las plaquetas, la leucemia te baja las plaquetas, los síndromes proliferativos también te bajan las plaquetas. Es una reacción del organismo. El organismo, las plaquetas finalmente son parte de glóbulos blancos y están reaccionando a eso. Como es una infección viral, pueden bajar. El riesgo de que bajen las plaquetas es el sangrado. Entonces, mientras menos plaquetas tengas circulando, tienes más riesgo de sangrado. Y además aquí no hay que transfundir plaquetas. Cuando ya llegan al extremo, pues sí, tenemos que hacerlo. ¿Por qué no transfundimos plaquetas? Así de que ahorita ya tienes 50,000 plaquetas y te voy a transfundir. Porque acuérdense que el organismo rechaza todo lo que no es propio, como cuerpo extraño. Entonces, si uno le transfunde una unidad de plaquetas, el 50% lo destruye el vaso. Y si ya tengo un vaso agrandado y encima le estoy metiendo plaquetas externas, estoy haciendo que ese vaso trabaje más todavía y se va a inflamar más. Entonces, nosotros tenemos que aguantar. Hemos visto casos hasta con 15,000 plaquetas y todavía nos aguantamos las ganas de transfundirlo precisamente para eso. Por eso aquí es importante en eso el reposo y la hidratación. La hidratación es la que hace que las plaquetas poco a poco vayan elevándose. Nosotros cuando vemos un caso así, le tomamos biometría hemática todos los días para darle el seguimiento de las plaquetas. Cuando vemos, hoy tuvo 15,000, y el día siguiente se toman las plaquetas 17,000, ya la hicimos. Entonces, ya ¿cuándo es empiezan el a subir. momento para ir al médico y no aguantarse los síntomas? Porque lo pueden diagnosticar con dengue hemorrágico, pero si realmente sigue las indicaciones, creo que no sería necesaria la hospitalización. Nosotros, el parámetro para hospitalizarse es el número de plaquetas. Cuando tienes 100,000 plaquetas para abajo, debe estar hospitalizado. De 100,000 plaquetas para arriba, aunque hayan bajado, aunque ahorita yo lo detecte en 150,000 plaquetas, ya están bajas, pero todavía puede estar en su casa. Nada más le voy a recomendar la hidratación y el reposo. Si usted no reposa, esas plaquetas van a seguir bajando. Empieza a ahorrar para la hospitalización. Sí, Y Mon Jiménez también nos pregunta que, pues bueno, ya que estamos hablando de los mosquitos, que cómo puede identificar a los mosquitos machos de las hembras. Bueno, eso. No lo puedes ni agarrar para matar, no creo que. Eso solo lo hacen los entomólogos. Exacto, Los entomólogos sí los pueden diferenciar. Ellos ven, hay una cosa que se le llama un dibujo como una lira, le llaman los entomólogos, como una guitarra, pues, que eso es lo que ellos ven en el vientre del mosquito. Créanme, sinceramente, yo nunca he podido verlo, pero los entomólogos sí lo saben ver y así distinguen cuándo es un macho y cuándo es una hembra. Que uno a ojo vivo no va a poder distinguir si es hembra o es macho. Lo hacen los expertos, son los entomólogos. Y luego tienen también la mosca de la fruta, por ejemplo, yo lo aprendí, pues estudié allá en la UNAM biología, entonces nos enseñaban justamente la parte de genética a los mosquitos, ¿no? Y de la mosquita de la fruta los veíamos al microscopio y nos decían, tenían en las patas delanteras los peines sexuales. Si una mosquita tiene peines sexuales, entonces es macho. Sí, claro. Sí, no es la hembra. Generalmente la hembra es más grande en casi todos los animales. Y luego, qué bueno que estamos hablando ahorita de los mosquitos, porque también nos pueden decir que los animales que más existen en el mundo son los mosquitos. Sí, ¿verdad? por o sea, supuesto. por eso no los podemos acabar. Por la rapidez de su reproducción, ¿no? Sí, y por eso decimos que en el caso del dengue, paludismo, la palabra erradicar no es correcta. O sea, no vamos a poder erradicar nunca eso. Alguna vez por la utopía, porque no estaba tan desarrollada la ciencia, se hizo una campaña que se llamaba así, Campaña Nacional de Erradicación del Paludismo, la CENEP, así la conocemos, pero es casi como utópico erradicar, más en un estado como nosotros, como Chiapas, que tenemos movimientos poblacionales muy fuertes, no podemos aspirar a erradicarlo, sí la podemos eliminar, la transmisión autóctona del paludismo, o sea que entre nosotros los chiapanecos o los que vivimos aquí no nos enfermemos para que los mosquitos no nos piquen y transmita a otro chiapaneco. A eso se le llama la transmisión autóctona. Pero por ejemplo,
Los amigos que vienen de Venezuela, cuando salen de Venezuela pasan por una selva que se llama la selva del Airén, y en esa selva pues existe todo lo que existe en una selva, se contagian allí de paludismo, adquieren allí el paludismo y pueden llegar aquí con nosotros con paludismo. Aquí el chiste es detectarlos a tiempo, detectarlos en la frontera, darles tratamiento para que en su trayecto que los amigos van a seguir no diseminen el padecimiento, pero eso le llamamos un caso importado. Entonces no lo podemos erradicar porque vamos a tener el riesgo de que siempre un migrante pueda traer un problema de salud y diseminarlo en el estado. Entonces por eso aspiramos a eliminarlo, eso sí podemos hacerlo, es factible. En este momento en el estado, ¿qué tipo de enfermedades por vectores están como que más latentes? Bueno, ahorita lo que estamos tratando de eliminar es el paludismo. Traemos un programa muy fuerte a nivel internacional incluso. Y les voy a decir por qué, porque no nos da pena decirlo. El único estado en el país que tiene paludismo ya somos nosotros. Y entonces, ahorita por eso estamos trabajando muy fuerte para eliminar el paludismo. Y es un compromiso internacional que no solo tenemos como estado, sino como país, de poder eliminar el paludismo y ya quitarnos ese estigma que tenemos ahorita que solo nosotros tenemos. Para eso tenemos un programa muy definido con una estrategia internacional y con asesoría internacional. Hoy está aquí y mañana me visita en el laboratorio un experto en paludismo que viene de Washington, de la Organización Panamericana de la Salud, para asesorarnos en el programa paludismo y poder lograr la eliminación. Entonces, pero nuestro estado se cuece aparte. Y entonces le dijimos, bueno, viene de Washington el doctor, lo felicitamos, pero tiene que ir a conocer Panteló porque ahí tenemos paludismo. Y entonces no es lo mismo la capital de Estados Unidos que nuestro Panteló. Se va a ir fascinado. Está fascinado el doctor y efectivamente está fascinado de ver los paisajes que tenemos. Sí, claro. Y dice, a pesar de todo lo que aquí se vive, ustedes tienen un gran avance. Les puedo decir que hace, 10 años, no más, unos 20 años, teníamos 16,000 casos de paludismo por año. Hoy tenemos 100. ¿Cómo podría participar o involucrarse en la comunidad, hablando de vecinos, escuelas, dependencias, para aportar algo en esta campaña que está haciendo el gobierno contra el paludismo? Más en el medio rural, que es donde tenemos los casos de paludismo. Y ahorita lo tenemos bastante limitado en algunos municipios. Ya les decía, Panteló, tenemos San Juan Cancuc, Chalchihuitán, Citalá, El Bosque, son los lugares donde ahorita tenemos. ¿Qué podemos hacer? Es el autocuidado de nuestra salud. Primero, igual no automedicarse. Fíjese que a veces el comercio como que nos pega, porque el medicamento que se utiliza para el paludismo se puede comprar en cualquier farmacia. Se llama Aralén, la cloroquina. No lo diga porque pero ese medicamento tiene que ir combinado con otro, que es la primaquina. Ese no se vende en el comercio. Es controlado. Solo lo maneja el sector. ¿Por qué razón? Porque es un medicamento que a la mujer embarazada le puede causar abortos o le puede causar un parto prematuro. Por eso ese no está a la venta. En algún tiempo se sabe que estaba a la venta en las farmacias y se usaba como abortivo. Entonces se quitó del comercio, solo lo mantiene la Secretaría de Salud. ¿Qué puede hacer la población? Ya les decía, chapear sus terrenos baldíos, hay que quitar el monte, hay que evitar los charcos de agua en sus terrenos y en las calles, calzarlos o abrirles drene para que no se esté el agua encharcada y el mosquito no se reproduzca. Y en los lugares más endémicos, incluso el uso de pabellón. O sea, poner una barrera que es el pabellón para que el mosquito, mientras yo esté dormido, ya les decía que vuela más en la noche, entonces no me pique porque estoy protegido con un pabellón. Entonces son cosas en que la población debe participar. ¿Qué pasa en esas zonas endémicas? Que la gente ya conoce la sintomatología. Es diferente la sintomatología del dengue a la del paludismo. La del paludismo le da fiebre con escalofríos y no le da todos los días.
Le da hoy, mañana no y al siguiente día sí. Y entonces la gente cuando tiene el escalofrío es muy fuerte y es muy feo. Como ya lo identifican, van a la tiendita de la esquina, compran su cloroquina y se la toman. Le quita los síntomas, pero no le ha curado la enfermedad. Ajá. Y entonces va a seguir con el problema. Por eso es que... Y si sigue siendo picado, se está transmitiéndolo. Ahora fíjese que estamos ahorita que dijo, si sigue picado, estamos en una etapa en paludismo de ya no combatir tanto al mosquito, sino perseguir al parásito. Entonces, se trata de detectar los casos a tiempo y a partir del escalofrío, en 24 horas le debemos dar tratamiento. ¿Por qué? Porque dentro del organismo, el plasmodium, que es el parásito que produce el paludismo, pasa a través del hígado. Cuando sale del hígado se convierte en una etapa que se llama gametocito, y es eso lo que el zancudo chupa y se lo transmite. Entonces, sí, el escalofrío se produce cuando el plasmodium está dentro del hígado. Y entonces, si yo le doy tratamiento con el plasmodium dentro del hígado, ya van a salir esos muertos a la sangre. Exacto, y entonces el zancudo, aunque lo pique, ya no se va a infectar. Por eso, como ya son pocos casos, ya andamos detrás de los enfermos para darles tratamiento oportuno y no tanto contra el mosquito. ¿Eso podría pasar o aplicarse también con el dengue en algún momento o es no, diferente? Porque es diferente. El del dengue es un virus y ese se reproduce más rápido. Okay. Y entonces este es un parásito, entonces tiene muchas etapas para llegar a transmitirse. En cambio el del dengue es más rápido. Eso sí, y fíjese que nos está preguntando aquí Eustaquio Cruz, que ¿cuántos casos de dengue se dan en Chiapas? Que si vamos a la alta o a la baja. Depende en qué época del año estemos, vamos a la baja o vamos a la alta. Ya les decía que se llaman enfermedades estacionales. Ahorita estamos bajitos, ahorita tenemos pocos casos. Diagnosticamos, no sé, en un año donde hace frío, en diciembre, por ejemplo, enero, pues, se registran alrededor de 40, 50 casos en todo el estado. Pero en cuanto empieza la temporada de lluvia llegamos a 400, 500. Entonces depende de la temporada en que estemos, se incrementan los casos. ¿Y pasa lo mismo con el Zika y chikungunya? Sí, porque es el mismo mosquito que la transmite. Aunque ahorita Zika, por ejemplo, ya tiene mucho tiempo, años, que no diagnosticamos un caso. Chikungunya sí, en este año llevamos 3. Los 3 están en Tapachula, obviamente ya tratados y ya sin problema. Pero ya tenemos 3 casos de chikungunya en el estado. Pero va de la mano con el dengue. Ahora hay una innovación para dengue, porque la ciencia tiene que avanzar, o sea, no todo es insecticida. Y entonces ahora se está utilizando una bacteria que se llama Wolbachia. Entonces, esa bacteria se la estamos dando a los mosquitos para que se infecten con esa bacteria. Y entonces esa bacteria dentro del mosquito compite con el virus. Y entonces, aunque le pique a un enfermo, llega el virus y esa bacteria no lo deja posesionarse en la célula. Está ocupado, ¿no? Sí, exactamente, esa es la palabra. Está ocupado, no lo deja pegarse al mosquito y no lo va a transmitir. Sería como una prueba de esterilización del zancudo. Pues en parte sí, fíjese que en algún año se estuvo el Instituto Nacional de Salud Pública en Tapachula, estaba, en esa región, por ahí cerca, estaba haciendo un proceso como lo que se hacía con la mosca de la fruta, que aquí en Chiapa de Corzo teníamos una planta para esterilizar moscas, la mosca met, y así se estaba haciendo ya con el Aedes, esterilizando a los machos, para que después soltarlos, vayan y busquen novia, pero ya van estériles, sí, claro. Sí, ya no planificación familiar en los mosquitos. Eso está bueno, así se deberían de cuidar. Nada más que para esterilizarlos se utiliza radiactividad. Entonces ese es el asunto. Por eso es qué tan beneficioso es. Hay que tenerlo sumamente controlado para que no salga. Los meten, por ejemplo, la mosca, la meten en una cámara cerrada ahora antes se usaba plomo, ahora se usa varita, varitadas para que la radiación no salga de ahí, solamente en el cuarto. Y entonces se da cuenta que meten a las moscas ahí
y ya la cierran herméticamente, le prenden y en determinado tiempo ya están estériles y ya las pueden liberar estériles por radiación. No se mueren las moscas, pero y no sale la radiación. Es muy controlado, por eso es la controversia. Wow. Estamos llegando al cierre. Ay, no, está ya muy se acabó. interesante, yo Sí. tenía muchas preguntas, Muchas gracias. pero muchísimas gracias por esta plática tan interesante. Gracias. Vamos a agradecer también a nuestros patrocinadores, Masajes Ángeles. Cuando usted esté muy estresado puede Perfecto. ir y lo van a relajar. Entonces lo van a tendré que ir controlar. todos los días. Sí. César Avendaño, asesor en seguros. Y Funeraria Santa Cruz también. que si no se cuidan de los piquetes, se automedican, no Espe- limpian sus patios, Casas. ahí está Funerarias. Esperamos no mandarles clientes. Pues muchísimas Sí, gracias, sí, no. doctor. No, para servirles. Espero que Que nos luego pueda tengamos dar otra plática, porque también quedó pendiente el tema del sarampión y muchas cosas, Sí, ¿no? claro. Usted tiene primera mano. Sí, Y algún día no, enseñarles y platicarles de lo que hacemos en el laboratorio. Sí, por favor. Yo les digo que a Sí, veces la gente que viene de fuera dice, vamos a Chiapas, o sea, allá con los indígenas, con el estado más pobre. Y entonces ya no somos un estado atrasado, ya no somos un estado subdesarrollado. Y entonces por eso yo les digo, vengan a ver que también tenemos un laboratorio de salud pública donde Pues si se nos hace lo permite, ciencia. podemos hacer un programa móvil. ¿No? Cuando ¿Verdad? ustedes gusten. Hola, sí, podemos Sí, ir a grabar. ahí Estamos por allá al abiertos a laboratorio. eso. Ya se han hecho reportajes, ya está pasado en el canal 10 del gobierno, Ujú. porque pues tenemos muchas cosas interesantes que hacemos en el laboratorio. Y yo creo que es Súper, importante sí. que la gente sepa, pues la labor que hacen, ¿no? O sea, Claro. mucha gente tal vez lo vemos muy fácil, ¿no? Y como decía, nos malinforman y el gobierno te tiene que proteger. No, también nosotros tenemos que contribuir a todo Claro, eso, ¿no? por Y supuesto. creo que la información es la mejor opción para poder hacer las cosas de otra manera. Sí, claro, yo siempre estoy peleado con eso, con la promoción de la salud. Hay que promover las medidas preventivas de las enfermedades para que la gente los adopte. Así es. O sea, con solo lavarte las manos estás evitando infecciones por bacterias, por virus, por parásitos, pero yo no te voy a ir a lavar las manos. No. Y entonces tienes que participar en el autocuidado de tu salud, ¿no? Ahorita igual se está teniendo una gran lucha. Mire, la primera causa de muerte en el país son las enfermedades del corazón. Después le sigue la diabetes. ¿Y qué genera eso? La sobrepeso, la obesidad. ¿Y por qué se genera? Porque no comemos sanamente, porque no hacemos ejercicio, infinidad de cosas. Y entonces, pero yo no voy a ir a darte de comer. Claro. Pero sí tengo la obligación de decirte cómo debes comer. Para que hagas Eso sí. conciencia. Claro, Así es. exactamente. Así es. Muchísimas gracias. Muchas Buenas gracias, noches. Doc. Véanos el próximo miércoles, ya saben, a las 7 en punto, aquí por R&R Radio Digital. Así es. Gracias, Anita, y gracias, doctor. Esperamos Gracias a pronto ustedes tener por la otro invitación. programa. Los vamos a ir a ver, no crean. Sí. Con todo gusto los recibo allá. Gracias, hasta Gracias, luego. bonita Bye. noche. Este podcast es presentado por el Centro de Masajes Ángeles. Dile adiós a los problemas de estrés, aquí en Tuxtla Gutiérrez.